sienta como que faltó una semana. So, sí, estamos aquí. Ok, miren. Ok, miren. Ayer nosotros nos encargamos de ver las generalidades estructurales pues, del DNA, cómo está conformado, cuáles son sus partes, estructura organizacional, cuáles son los procesos que se encargan de activar, desactivar diferentes segmentos, qué es eurocromatina, qué es erotrocromatina. Vimos también cuáles son las características generales del código genético. Hoy nosotros vamos a hablar o vamos a ver el primer proceso que está relacionado a la utilización del DNA. En los próximos días nosotros nos vamos a enfocar bien en esto, en cuáles son las diferentes funciones, cuáles son las diferentes cosas que podemos hacer con el DNA. El primero que va a ser el de hoy es replicación. El nombre lo dice, replicar. Es tú tomar un segmento de DNA, en este caso todo el DNA, y sencillamente pues hacer eso mismo, sacarle una copia, literalmente, sacar una copia. Eso es replicar. Tú agarrar un segmento, copiarlo y obtener un total de dos copias. O sea, una original y una copia. Ahora, ¿para qué yo necesito replicación? ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál es la utilidad? Pues sencillo. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de los diferentes tipos de células, dependiendo de cuáles características tengan respecto al ciclo celular. Pero, hablando de manera general, mientras tanto, vamos a ver que en general la gran mayoría de las células que nosotros tenemos en nuestro organismo tienen la capacidad de duplicarse. Entonces, si yo agarro esta célula que tiene X material genético aquí adentro y pretendo de aquí dividir esta célula en dos funcionales, pues se supone que una de las primeras cosas que me deben a mí interesar es pues asegurar de que cada una de esas células hija, tanto esta como esta, tenga todo el material genético necesario. Tenga el material genético necesario, intacto, tenga todo el material genético que deben tener todas las células, según lo que hablamos. Para eso yo necesito primero replicar el DNA. Necesito sacarle una copia para darle a una de las hijas el segmento total de DNA y a otra hija pues esto. La replicación me permite preparar la información genética para una futura división celular. Y como siempre, lo primero que nosotros vamos a hacer es eso, conceptualizar. ¿De qué estamos hablando? No es solamente hablar del proceso, sino qué es, qué implica, para qué es y qué relación tiene con lo que hemos hablado. Entonces, nuevamente, replicación es tomar el DNA, sacarle una copia para asegurarte de que cuando una célula se divida, cada una de esas células hijas, madre hijas, pues tenga una copia completa del material genético completo. Ok. Entonces, si ya estamos claros de qué es lo que vamos a hablar, pues vamos a entrar en materia. Miren, replicación génica es un proceso, uno de los primeros procesos complejos que vamos a ver, este que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que denotar es que esto no está organizado, o sea, no es de que A comienza por aquí, B comienza por aquí, no. Lo primero que vamos a dar es orden.
Ya nosotros sabemos que el DNA normalmente nosotros lo encontramos es así, más o menos, más bonito, pero así. Es una doble hélice de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Aquí tenemos un nucleótido, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y así. Que son dos cadenas antiparalelas. Ahora, esto sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí. Cuando nosotros estamos hablando de la organización estructural del DNA, hablamos de que era importante el espacio que existía entre dos estructuras y que eso nos permitía a nosotros determinar si era accesible o no accesible. Entonces, para nosotros poder hacer algo con cualquier segmento de DNA, lo primero que tenemos que hacer es crear espacio. Aquí no está representado, pero normalmente en la parte central de las hebras de DNA de la doble hélice, lo que tenemos es el espacio está ocupado por enlaces que conectan a los nucleótidos de aquí con los nucleótidos de acá. Eso es lo que mantiene las hebras del DNA unidas. Así que aunque parezca que hay espacio aquí, está ocupado por enlaces. Así que yo no tengo espacio necesario aquí para ponerme a inventar, para ponerse algo, para replicar acá. Lo primero que yo tengo que hacer es abrir las hebras. Para abrir las hebras, yo tengo esta enzima llamada helicasa. La helicasa lo que hace es esto mismo, me abre las hebras. Me rompe estos enlaces y me abre las hebras. Cada vez que yo comienzo a abrir las hebras se forman los llamados orígenes de replicación, las llamadas horquillas. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí, el material genético normalmente es así. La helicasa me abre las horquillas, me separa un strand de otro, hace que yo tenga espacio disponible para traer las enzimas que participan en el proceso. Ya sabemos que las helicasas lo que hacen es abrir el DNA y forman una estructura llamada origen de replicación. No, y como siempre, tener los nombres, los conceptos y las funciones claras es esencial. La helicasa. Eso es lo que hace la helicasa. Ahora hay un pequeño problema. Cuando tú separas dos hebras de DNA, esta hebra, ¿verdad? Con esta hebra, lo natural es que ellas intenten volver a cerrarse. Que se peguen, que se formen nuevamente sus enlaces. Y si nosotros vamos a replicar, vamos a manejar el DNA, lo vamos a manipular, eso no puede pasar. Entonces, lo primero es, viene la helicasa y abre. Lo segundo es dar estabilidad, mantener estas hebras abiertas. ¿Cómo yo las mantengo abiertas? Dos. Single Strain Binding Proteins, o también llamadas SSBP, Single Strain Binding Proteins. Como ustedes ven acá, son una serie de proteínas que se pegan a cada una de las hebras que fueron separadas y previenen el llamado reannealing o la reconversión, la reunión de estas hebras, mantienen las hebras abiertas. Ahora, luego de que ya yo tengo la hebra abierta y la tengo estabilizada, que sé que no se me va a cerrar, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es identificar los ends. Fíjense, el DNA, miren aquí, esta es la hebra superior original y esta es la hebra inferior original. Fíjense, este extremo tiene un nombre, una numeración 3 y un palito. Eso significa prima. Entonces, este strand original comienza con 3 prima. Y si nosotros viéramos el final por aquí, viéramos que termina en 5 prima. ¿Qué sucede? En la otra cadena de DNA, esta, la que yo estoy poniendo en roja, la otra original del otro lado, miren cómo comienza, en 5 primas. Y si viéramos el final por ahí, termina en 3 primas. Entonces, las hebras de DNA, de material genético, siempre están organizados
de 3' a 5'. Si aquí tú estás viendo 3', es que el 5' está del otro lado. Y así como está del otro lado, al final de la cadena, también debe estar frente. Por eso es que se denominan cadenas antiparalelas. Antiparalelas. Paralelas, porque se encuentran una al lado de otra, pero anti, porque si aquí tú tienes 3', 5', del otro lado tú tienes que tener entonces lo contrario. 5', 3', antiparalelas. Entonces, ¿por qué es importante identificar estos ends? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros conocer las diferencias entre lo que ocurre en esta cadena y lo que ocurre en esta cadena relacionada a la replicación. Fíjense. Primer paso, segundo paso, tercer paso. La DNA polimerasa, como ustedes están viendo aquí, es una enzima. DNA polimerasa con apellido, tipo 3. Como ustedes ven acá, es una enzima que se encarga, fíjense, ella se pega al strand desde el extremo 3', va leyendo la cadena y va pegando los nucleótidos que deberían ir. O sea, de lo que hace la DNA polimerasa, según lo que vemos aquí, es tomar un segmento de DNA, ponerle su cadena complementaria para al final obtener una cadena completa de DNA. Lo mismo está pasando acá. Al final lo que tenemos es, entró una cadena y salieron dos. Eso es replicación, lo que definimos. Y que se encarga principalmente de hacer esa copia de las cadenas relacionadas, el ADN polimerasa tipo 3. Ahora, ya nosotros sabemos una cosa. La ADN polimerasa tipo 3 solamente se puede pegar 3 al extremo 3'. DNA polimerasa tipo 3, extremo 3'. Solamente se pega por aquí. Ese es uno de los requerimientos. El segundo requerimiento es que la DNA polimerasa no se pega de manera directa al extremo 3' y ya, sino que necesita un segmento de material genético, que es este segmento amarillo. Como ustedes ven, el material genético que ella está poniendo tiene un color y este segmento de acá tiene otro color. Es porque esto que está aquí se llama primer, iniciador. Entonces la DNA polimerasa tipo 3, para poder hacer ejercer su efecto de copiado, tiene que encontrar un extremo 3' libre y tener un primer disponible para el attachment, para unirse. Ahora bien, ¿quién pone el primer? Pues una enzima que se llama primasa. Mírenla acá. Entonces, primer paso, abrir el helicazo. Segundo paso, estabilizar. Tercer paso, que la primasa venga acá al extremo 3' y ponga el primer. Paso 3. Paso 4. Ya yo tengo el extremo 3' libre. Tengo el primer puesto. Pues ahora sí puede venir el paso 4. La DNA polimerasa se puede unir y comenzar a copiar. La cadena original aquí se llama template. Más adelante vamos a entender las repercusiones que tiene eso. Aquí está sirviendo, esto está sirviendo como plantilla. Eso se llama template. Este de acá sirve como plantilla para sintetizar la nueva. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ya vemos de aquí en adelante? A medida que la helicasa sigue abriendo, la DNA polimerasa tipo 3 sencillamente sigue leyendo y sigue copiando. Esto es un procedimiento acá, como ven, continuo, desde este extremo hasta que esto termine de abrirse por ahí. Por eso es que esta hebra se le llama leading strand. Strand continuo. Porque a medida que la helicasa abra, esto sigue copiando y ya. Está todo bien por aquí. Es continua, es rápida. Cadena rápida también le llaman. Continua, rápida. Guía. Ahora, eso es lo que pasa en la parte de arriba. Vamos a ver ahora en la parte de abajo. En la parte de abajo se da el mismo proceso que arriba, pero hay un problema. El extremo que está disponible aquí es el 5'. Y nosotros dijimos que la DNA polimerasa solamente se une a los extremos 3', que tienen un primer.
Ahora, si este extremo de aquí es 3', perdón, 5', si yo agarro aquí, por ejemplo, vamos a decir aquí, y corto, significa que si este extremo 5', este segmento de aquí va a convertirse en el 3'. Y el que se quedó pegado va a ser 5'. Siempre van contralaterales. Si ustedes no entienden mucho eso, no se preocupen, que vamos a tener otros temas un poquito más adelante. Vamos a profundizar más en esto y vamos a tener problemas relacionados a esto. Pero que si me interesa que sepan ahora mismo esto: 3' primer, no hay ningún problema. 5', hay un problema, no puedo unir la DNA polimerasa acá. Tengo que entonces cortar aquí y crear lugares 3'. Por ejemplo, miren acá, yo vengo y corto aquí, genero un lugar 3' aquí. Tengo un lugar 3', viene mi primasa y me pega mi primer. Tengo mi primer y mi segmento 3', puede venir entonces la DNA polimerasa. ¿Cuál es el problema? Miren, aquí yo corté, formé un extremo 3', puse mi primer y vino la DNA polimerasa. ¿Cuál es el problema? Que la DNA polimerasa va a ir en este strand sintetizando y liberando pedazos. Esto es un nucleótido. La DNA polimerasa va a poner ese nucleótido aquí. Y luego va a poner este nucleótido aquí, el que va, y luego aquí. Y el fragmento que se crea aquí se va a liberar. No va a estar continuo con esto. Porque este segmento de acá lo creó una DNA polimerasa y aquí se está creando otro segmento diferente. Aquí en este strand la DNA polimerasa va cortando, se van cortando los strands, se van generando extremos 3' y se van generando diferentes segmentos de cadena nueva sintetizada que reciben el nombre de fragmento de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki posteriormente son unidas a través de otra enzima llamada DNA ligasa, de ligar, de juntar. ¿Qué sucede? Aquí estamos viendo que la cadena principal, el leading strand, se sintetiza de manera continua. Aquí estamos viendo que como este extremo es 5', para yo generar un extremo 3' me tengo que ir cortando strands. Y cada vez que yo corto significa que la DNA polimerasa tipo 3, cuando encuentre el primer, va a ir sintetizando pedazos que posteriormente se van a unirse según la DNA ligasa y se van a ir entonces adosando estos pedazos al strand template original. Entonces claramente tenemos una diferencia entre los dos procesos, entre esta cadena y esta de acá. Aquí nuevamente se sintetiza la nueva cadena de manera lineal. Aquí se van generando fragmentos que reciben el nombre de fragmento de Okazaki. Por esto, como este tiene pasos extras, yo hago fragmento y después lo pego. A este se le llama lagging strand o cadena retardada, lenta. Este proceso aquí dura más que el de aquí arriba. Y eso entonces nos muestra que es importante saber cuál es el extremo que se encuentra disponible al cual se va a unir la DNA polimerasa tipo 3. Pues son procesos distintos. Lagging strand, leading strand. Lagging strand se diferencia del leading strand. Que se generan fragmentos de Okazaki. Que necesito un paso extra, necesito una DNA ligasa. Aquí arriba ustedes no ven DNA ligasa por ningún lado, ni la van a ver. Es nada más aquí abajo. Ni van a ver fragmentos de Okazaki. Es conocer las diferencias entre los diferentes procesos. Bien importante. Cómo te diferencia el leading strand del lagging strand. Saber que aquí está un leading strand y es continuo porque el extremo que se encuentra libre acá es 3'. Y aquí podemos pegar primer. Aquí como el extremo que se encuentra disponible acá es el 5', no podemos pegar DNA polimerasa tipo 3. Lo tenemos que estar abriendo aquí, cortando, creando extremo 3' e ir sintetizando pedacitos de cadena para después pegarlo. Eso es bien importante. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto, primero, ¿verdad?, el ICASA. Segundo, la Single Strand Binding Proteins. Tercero, vemos el
la primasa que crea el primer. Luego vimos la DNA polimerasa tipo 3. Es importante eso, tener el mapa mental de qué es cada una, qué hace, en qué momento. Porque es lo que le van a requerir a usted, que sepa qué es lo que está pasando. Que sepa qué es un fragmento de Okazaki, cuándo, dónde se genera, por qué, cuál es la razón. Que entienda este proceso. Aparte de que aquí vamos a ver un poquito más adelante que hay dianas farmacológicas. Por ejemplo, ciprofloxacina es un inhibidor de las topoisomerasas bacterianas. Aquí hay dianas farmacológicas, que vamos a ver naturalmente un poquito más adelante cuando hablemos de antibióticos. Pero es importante saberse esto. Tiene aplicación. Lo otro. Fíjense que aquí sucede un problemita. Nosotros tenemos dos enzimas, esta topoisomerasa, que se dividen en topoisomerasa tipo 1 y en topoisomerasa tipo 2. Aquí la helicasa abre los strands y los hace que estén disponibles para estos procesos de replicación, pero crean un problema. Ese problema es el siguiente. A ver, miren, esta imagen siempre me ha gustado mucho. Miren, imagínense que esos son dos cuerdas, ¿verdad? Entrelazadas. Imagínense que DNA. A ver, miren ahí. Lo que hace la helicasa es que agarra el DNA, que está así como estas dos cuerdas entrelazadas, y comienza a abrirlo. ¿Qué sucede? A medida que yo abro el DNA y que yo pongo disponible estas partes, yo voy creando tensión acá. En la parte que está detrás de donde voy abriendo se crea tensión, miren, se crea tensión. Y eso es algo que yo creo que todo el mundo ha hecho. Separado hilo y ver y notar cómo se genera tensión. Entonces, ¿qué sucede? Para controlar esta tensión, nosotros tenemos a las topoisomerasas. Las topoisomerasas se dividen, como mencioné, en 1 y 2. La topoisomerasa tipo 1. Nunca la primera. Miren ahí. La topoisomerasa tipo 1 lo que hace lo siguiente es que se une a los dos strands, corta uno de los strands, los desenreda y los pega, liberando tensión. Eso es lo que hace la topoisomerasa tipo 1. Corta uno, tipo 1 corta un strand. Ahora, la topoisomerasa tipo 2 lo que hace es que corta 2 strands y libera posteriormente, este yo lo había usado también, y libera la tensión, pero cortando 2 strands. A ver si supercoil, están formando supercoil. Eso es lo que le llaman supercoiling, superenrollamiento, que se genera por la tensión de la helicasa, como mencionamos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la topoisomerasa 1? Como vimos, que corta uno de los strands. Corta uno y libera tensión. Topoisomerasa tipo 2 corta 2 strands y nuevamente libera la tensión. Eso es bien importante, conocer esos. Voy a dejar esto por aquí por si acaso. Es bien importante conocer qué son estas enzimas y cuál es su papel.
y saber también los problemas que trae la función de helicasa. Es importante que las topoisomerasas liberen la tensión, porque aquí si no lo hacen se pueden romper los strands. Y si se rompen los strands, vamos a ver un poquito más adelante que todo eso se puede reparar. Pero el problema con reparar es que te puedes equivocar. Y cada vez que uno se equivoca, cuando está hablando de DNA, es un asunto grave porque te puede dar origen a mutaciones. Entonces, en resumen, lo que nosotros vimos acá fue todo esto. En el proceso le dimos orden, le buscamos sentido. Pues se supone que ahora ya nosotros tenemos que saber qué hace cada una de estas enzimas, cuál es su papel, entender por qué se generan dos tipos de strands, el lagging y el leading strand, qué es un origen de replicación. Cuando entremos a bacterias vamos a ver por qué es tan importante esto en micro un poquito más adelante. Miren, aquí hay algo que agregar. Fíjense, esto que voy a poner en rojo, esto es DNA. Como mencionamos, el template de DNA, la cadena original, y esta es la cadena nueva, la copia de la copia. Miren el color, son sencillamente distintos tipos de tonos del mismo color, pero nosotros estamos viendo que el primer tiene un color diferente. Eso es porque el primer sencillamente se utiliza para el anclaje de la DNA polimerasa tipo 3 y es RNA, no es DNA. Eso no va aquí. El primer solamente sirve para anclaje de la DNA polimerasa tipo 3. Esa es su función. Entonces, ¿qué es lo importante que sepan acá? Cuando se termine este proceso, el primer, luego de que hace su función, que nuevamente la unión de la DNA polimerasa 3, hay que quitarlo porque eso es RNA. Usted no puede tener RNA donde va DNA. No va ahí. Y ya eso es su función. Entonces, ¿quién lo quita? DNA polimerasa tipo 3. O sea, tipo 3 pone 3, dijimos 3, 3 prima, 1, quita a un primer. Eso es lo que quería decir. Tipo 1 quita un primer. Tipo 3 se une al extremo 3 prima. Ahora, lo que hace la DNA polimerasa tipo 1 es que quita los primers. Los remueve. Luego de que quita los primers, bueno, viene la DNA polimerasa 3 y rellena. Sencillo como eso. Entonces, ¿qué yo les puedo recomendar? Miren, miren qué pasa. Creo que lo he mencionado, pero por si acaso. Cada vez que ustedes vean cosas que tienen nombre parecido, por ejemplo, aquí estamos viendo DNA polimerasa, que puede ser tipo 1 y tipo 2. Perdón, tipo 1 y tipo 3. Y estamos viendo que el nombre igualito, lo que cambia el apellido, como quien dice, y la función es totalmente diferente. Una crea el nuevo strand, la otra quita un primer. Eso es bien importante. Que tengan bien claro qué hace cada una, cómo se nombra y en qué proceso participa. Antes de que me pregunten, la DNA polimerasa tipo 2 está relacionada a reparación de DNA. Vamos a ver un poquito más adelante. También. Y por si acaso, esto es en eucariotas. En procariotas se llaman según letras del alfabeto griego, pero en general se le llaman sencillamente polimerasas bacterianas, porque en vez de ser enzimas separadas, es una sola enzima que hace todo. Un complejo multienzimático. Oh, telómeros. Miren. Telómeros.
Miren, los telómeros son más un concepto genético que otra cosa. Como estamos viendo aquí, los telómeros son los segmentos más distantes de los cromosomas. Y lo importante que debemos saber aquí es que cuando estamos replicando el DNA, regularmente se pierde información en estos extremos. Y estos telómeros es lo que nos permiten a nosotros entender algunos conceptos básicos como el envejecimiento celular. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué no somos inmortales? Una pregunta clásica de biología es, ven acá, pero si las células de nosotros, la gran mayoría, tienen la capacidad de dividirse, entonces, ¿por qué sencillamente no se reemplazan constantemente todos los tejidos y ya somos inmortales? Porque constantemente reemplazamos pues las células, las viejas por las jóvenes. Pues hay un pequeño problemita con eso y es lo siguiente. Cada vez que una célula se divide, se acortan los telómeros, o sea, se va perdiendo información genética. Y llega un punto donde se ha perdido tanta información que ya la célula pierde la capacidad de dividirse. Y esto es lo que nos explica a nosotros, como mencioné, el envejecimiento celular. Porque hay células que después, por ejemplo, los fibroblastos me parece que solamente se pueden dividir como 50 veces, 40, 50 veces. Después de eso ya pierden la capacidad. ¿Por qué? Porque cada vez que se dividen, pierden información. Mírenlo acá. Se ve un poquito mejor. Mírenlo acá. Miren aquí. Una célula tiene sus telómeros intactos. Se divide, se acortan los telómeros. Si estas vuelven y se dividen, se siguen acortando los telómeros hasta que no queda. Y lo que se comienza a quitar es información genética. Y sin información genética, usted no puede hacer todo lo que estamos haciendo. Porque recuerden que, si ustedes se fijan, miren, todo esto que nosotros estamos viendo aquí son proteínas. Y nosotros ya vemos que en el DNA lo que tenemos son genes y que los genes lo que nos permiten es sintetizar proteínas. Entonces, cuando nosotros perdemos información genética, eso se refiere a que perdemos la capacidad de sintetizar algunas proteínas. Y si a nosotros nos faltan estas proteínas para hacer replicación, ¿cómo vamos a dividir células? Si no podemos multiplicar, duplicar el material genético. Esa es la lógica detrás. Entonces, ¿por qué es importante el tema de los telómeros? Porque nosotros tenemos una enzima que se llama telomerasa. Telomerasa. La telomerasa lo que hace es que cada vez que se pierden fragmentos de telómeros, reconstituyen una parte. Pero igual, siempre hay una parte que se pierde. Y lo que hace la telomerasa es que si estas células solamente se podían dividir 30 veces, bueno, que ahora por lo menos se dividan 40, 50 veces, aumenta su tiempo de vida. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque cuando hablemos más adelante en hemato-onco, vamos a ver de que la mayoría de los tumores desarrollan altas concentraciones de telomerasa. Por eso es que esas células pueden dividirse de manera indefinida sin tener estos problemas de que, mira, ya el tumor se dividió 50 veces, ahora se va a morir. No, sigue. Desarrollan mucha telomerasa. Son células que se dividen mucho y los telómeros se mantienen súper grandes. No se acortan, no se pierde información, pues, división infinita. Entonces ese concepto es bien importante, sobre todo por cuando entremos en hemato-onco. Miren, vamos a hablar de unas cualidades que hay acá. Como mencionamos, el DNA lo que tiene es toda la información de todas las proteínas, todas las enzimas que nosotros necesitamos para que una célula sea funcional. Y como aquí lo que estamos haciendo es duplicando material genético para darle este material genético a una célula y este a otra, pues tenemos que asegurarnos de que cuando se está copiando no se cometan errores. Porque si aquí, por ejemplo, aquí vamos a decir que lo que debería entrar es adenosina, y en vez de poner adenosina lo que ponemos es guanina, ya es una mutación.
Estamos poniendo una cosa donde no va. Entonces, ¿qué sucede? Como todo en la vida, la DNA polimerasa 3 puede cometer errores. Como mencionamos, si adenina que va, mete guanina sin querer, una donde no va. Ahora, la DNA polimerasa 3 tiene una función bien interesante que se llama proofreading. Proofreading es la capacidad de, como Word, de a medida que tú vas escribiendo te dice, mira, esto está mal escrito. La DNA polimerasa tipo 3, cada vez que pone una base, chequea a ver si la base que se puso es la que va. Por ejemplo, vamos a decir que aquí hay guanina. Y que aquí, en vez de meterse citosina, la guanina va con la citosina. Es así que va. G, C y A, T. Adenina va con timina, guanina va con citosina. Entonces, si aquí va guanina, si aquí lo que hay guanina en la cadena original, se supone que lo que tú tienes que meter aquí es citosina. Entonces, imagínate que en vez de citosina lo que metiste fue timina. Entonces, tú aquí tienes apareado G con T y eso no va. Son errores, una mutación. Entonces, la DNA polimerasa tiene la capacidad de eso, de leer el error. Decía, pero mira, aquí hay una guanina, aquí hay una timina, esto no va. Y como yo sé que está la cadena original, esto es lo que está raro. Fui yo que cometí el error. Entonces, si nosotros estamos sintetizando una cadena de 3', 5', significa que la cadena que está leyendo la DNA polimerasa es de 3', 5'. Significa que la que está sintetizando es antiparalela, de 5' a 3', al revés. Porque eso es importante. Si aquí hay un extremo 5' y aquí donde se están poniendo las cadenas nuevas es el extremo 3', significa que si aquí yo metí una timina sin querer, para yo corregir el error tengo que cortar esa base nitrogenada y el corte debe hacerse de 3', que es ese extremo, al otro extremo que es 5'. Por eso se dice que la DNA polimerasa tiene la capacidad de nucleasa de 3' a 5'. Eso es bien importante. Nuevamente, si usted no me entiende mucho cuando yo le hablo de 5' a 3' de un lado a otro, no se preocupe. Que ahora, más que esos detalles, lo que nos interesa es comprender el proceso y en este preciso momento la característica de la DNA polimerasa tipo 3. Ya nosotros vamos a tener un tiempo para eso. Para los demás detalles. Entonces, como mencioné anteriormente, es bien importante esto. Por ejemplo, miren la DNA polimerasa tipo 1. Nosotros dijimos que quite el primer. Miren, el primer, la parte disponible que tiene de 5' a 3'. Entonces, la DNA polimerasa corta de 3' a 5'. Y la DNA polimerasa entonces tipo 1 corta es de 5' a 3', al revés. Entonces, nuevamente, una diferencia. DNA polimerasa corta de 5' a 3'. DNA polimerasa tipo 3 corta de 3' a 5'. Nuevamente, si se enredan con eso, está bien, no importa. Vamos comenzando. Ahora, cuando yo le hago estas observaciones, yo sí lo que le puedo decir, bueno, mira, en lo que nosotros desarrollamos el entendimiento de esta lógica, si estamos hablando de diferencia, bueno, pues ya te sabe que usted escribe eso por ahí, lo pone por ahí y va haciendo sus flashcards. Y cuando nosotros vayamos adelantando, pues eso. Nos concentramos más adelante, sobre todo cuando comencemos a hablar de algunos trastornos generales y de otros procesos relacionados con cositas que se derivan de acá, pues nos preocupamos por eso. Dímelo, Milagros, ¿qué es lo que pasa? Buenas noches, ¿qué tal? Disculpa que te interrumpa porque no me No, gusta no, hacer eso, tranquilo. pero para que no se nos pase, ahorita tú dijiste que todo lo que pasaba era en la célula eucariota con la DNA polimerasa 3, pero en la procariota no sé si fue que hubo un error y yo para o sea, descartar.
Espérate que no te estoy O así, escuchando. ¿verdad? Dame un segundo, espérate. Voy a buscarlos. A buscar los audífonos. Ah, ok, dime ahora. Ajá, que ahorita cuando estábamos hablando, tú dijiste que todo lo que pasaba, de todos los procesos con la DNA polimerasa 3 era en las eucariotas, pero en realidad es en la Oh. procariota, que fue un error y no, o sea, estaba como perdido. Ah, pues es así, Es así, precisamente así ¿verdad? como dices. No, es así como dices. Si lo dejas al revés, pues imagínense. Toda la chuchería que Entonces, uno habla aquí, pero eso pasa. Así, claro, miren. no, está bien. Oh, pero Entonces, eso es importante. Miren, por si acaso, corrijo, es así. Las DNA polimerasas procarióticas se dividen en uno, 2 y 3. Y como mencioné ahorita, regularmente forman un multicomplejo. Las eucariotas se nombran de manera diferente. Está la alfa, la delta y la epsilon, que corresponden, hacen lo mismo, pero hacen lo mismo, pero son isocimas eucarióticas. Ahora, por si acaso, siempre que le hablen de estos temas, le van a hablar de DNA polimerasa tipo uno, tipo 2, tipo 3. Porque donde más se han estudiando estos procesos es en bacterias. Más fácil mantenerla viva en un petri, más barato. Y a través de, y bueno, al final, como mencionamos, muchas de las dianas farmacológicas, pues al fin y al cabo, con los antibióticos, es por aquí que entran. So, es donde más se estudian. Pero sí, eso es importante. Si lo dije al revés, bueno, pues es así. Eucariota, letras eh, griegas, procariotas, uno 2 3. Bien, bien importante. entonces, Jordano, la otra pregunta, ya la última, es con Diga usted. respecto a eso que tú estás diciendo ahora mismo sobre lo que corta, tú dijiste que la 3 corta de 3 primas, 5 primas. Entonces tú dices que comienza a revisar en la, ¿cómo se diría? A partir del 3, o sea, porque eso Siempre. me tiene confundida. Y la otra comienza a revisar a partir del 5 del strength de abajo. Realmente aquí sí, se lee del extremo 5' hacia adentro. Porque una cosa es cómo se lee, otra cosa es cómo se corta. Pero sí, realmente, como le mencionaba, lo más importante dentro de todos estos conceptos es el proofreading de la DNA polimerasa tipo 3 y que sepa que cortan de 3' a 5'. Porque eso es importante, porque un poquito más adelante, cuando nosotros hablemos de, sobre todo, de transcripción y cuando hablemos de translation, de síntesis proteica, vamos a ver que cuando se maneja RNA no se es tan, ¿cómo se llama esto? No se es tan picky. No hay proofreading de eso. En la RNA polimerasa eso no existe. Ahí sí se hizo un error, pues se fue por ahí. Aquí sí, porque hay que mantener ese DNA bien, eh, 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 ¿cómo le llaman? Fiel. Eso es bien importante. So, sí, en pocas palabras, DNA polimerasa tipo uno corta de 5' a 3' y la DNA polimerasa de 3' a 5', al contrario. Bien, chévere. Y eso mismo, yo le he dicho, o sea, con toda la cosa que uno habla aquí, a veces se mezclan cosas o cualquier duda griten. No me crea, como dicen por ahí. Dímelo, Lizardo.
disculpa que interrumpa yo, pero ya que están haciendo unas preguntas, es para ver si tú puedes volver a repetir el concepto de los fragmentos de Okazaki, porque me confundí, no sé si era Claro. parte de como los nucleótidos que unía la polimerasa. Ok, a ver si encuentro una imagen que sea más explicativa, pero... Ok, podríamos hacerlo con esta. Ok, vamos a utilizar esto. Fíjate, esto es un fragmento de Okazaki. Vamos a traer esto de nuevo para acá. Y a concentrarnos aquí en el lagging strand. De hecho, vamos a quitar todo esto y vamos a concentrarnos solamente en los fragmentos. Fíjate, ya nosotros pues mencionamos que... De hecho, vamos a ponerlo aquí ya. Mira aquí. Ok, fíjate, nosotros mencionamos que las cadenas de DNA van de un extremo a otro. Significa, por ejemplo, mira aquí. Aquí dice 3'. Eso significa que esta misma cadena en esta parte de aquí es 5'. Y como las cadenas de DNA son antiparalelas, significa también que si aquí hay 3', al frente apareada debe estar 5'. Significando que si yo corto aquí, el extremo que se crea aquí es 3'. ¿Por qué yo sé que 3'? Bueno, porque 5' está aquí, siempre van así. Ese es el patrón. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate lo siguiente. Vamos a quitar todo esto. La helicasa aquí va abriendo. Y ya sabemos que el extremo que me deja aquí es 5'. Y la helicasa sigue abriendo. Sigue abriendo, sigue abriendo, sigue abriendo. Al final, yo obtengo, a medida que sigue abriendo, yo obtengo esto. Yo obtengo esto de aquí. Sigue abriendo, sigue abriendo. Si el extremo que está aquí final es 5', y es el extremo que yo tengo acá, ¿verdad? El normal, esto está creciendo. De hecho, vamos a pegarlo así. Esta cadena está entera. Entonces, este sigue siendo el extremo 5'. Según lo que hemos dicho, significa que si la helicasa sigue abriendo y alargando acá, y yo agarro y corto aquí, si yo corto esta hebra, y este es el extremo 5', yo automáticamente aquí en este extremo genero un extremo 3'. ¿Verdad? Eso lo tenemos claro. Ahora, si yo genero aquí un extremo 3' cuando corto, el extremo que me queda aquí en la cadena que se sigue alargando es 5'. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, nosotros vamos a ver que a medida que se alarga esta cadena, yo la voy a tener que cortar para generar un extremo 3'. Y ese extremo, tener ese extremo libre 3' es importante porque ya nosotros sabemos que aquí es el único sitio donde yo puedo crear un primer, y segundo, donde se va a unir la DNA polimerasa tipo 3. ¿Qué significa eso? Que esta cadena de acá, cada vez que crece, yo la corto. Por ejemplo, aquí creció lo suficiente, corté y comencé aquí, puse mi primer. Viene la DNA polimerasa tipo 3 y sintetiza este fragmento de DNA. Posteriormente se libera ese fragmento. Aquí esto sigue creciendo, vuelvo y corto, vuelvo y hago otro fragmento, 3', 5'. Sintetizó la DNA polimerasa,
vuelvo y suelto el fragmento. Entonces todos estos fragmentos que se van generando, yo lo que voy haciendo es que los voy pegando uno con otro a la hebra original. Y voy realizando una copia por segmentos, que eso es lo que estamos viendo que pasa aquí. Mira acá. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que a medida que se abre la hebra, yo voy creando lados 3', voy sintetizando hacia afuera con la DNA polimerasa tipo 3, voy creando fragmentos de Okazaki que voy pegando a la hebra original. Y lamentablemente de esa es la única manera que yo puedo sintetizar una nueva hebra de DNA acá, por el extremo que siempre me queda libre aquí, que es el 5'. Yo tengo aquí que fabricar el extremo 3', que siempre va a estar contralateral. Eso nuevamente no es algo que pasa aquí. Como el extremo que yo tengo aquí disponible siempre es 3', yo nada más tengo que pegar mi primer y pegar mi DNA polimerasa, y a medida que aquí se abre, yo sencillamente sigo sintetizando más cadena. Por eso es que acá, nuevamente, es diferente el proceso. Y el proceso es marcado por eso, porque tengo que ir sintetizando la nueva cadena por pedazos. Por ejemplo, mira, yo tengo un primer aquí, tengo un primer aquí. ¿Qué significa eso? Que la DNA polimerasa me va a sintetizar este fragmento de DNA y luego lo va a tirar como fragmento de Okazaki. Y luego el fragmento de Okazaki se va a unir al fragmento de Okazaki que se generó acá, para nuevamente crearme una copia completa del estrano original. Yo sé nuevamente que al principio esto puede parecer como medio raro, confuso. Sobre todo cuando uno tiene como que estén bromando con esto de los extremos. De que, mira, que si esto de 3' es 5', y 5' es 3', y que si un extremo es así, el otro es así. Pero nuevamente para nuestra facilidad, por eso le dije, concéntrense ahora mismo más en los aspectos básicos, en las enzimas, en que ocurre en cada cosa. Porque estos temas los vemos a repetición y cada una de esas nuevas exposiciones nos podrían facilitar ir entendiendo cositas más avanzadas cuando ya comprendemos las básicas. De hecho, podríamos hacer algo. Podríamos ver algo. Déjame ver algo. Podríamos ver si aquí aparece, o sea, una animación real. No, esto no, esto no, esto no. Bueno, yo voy a hacer eso. Yo voy ahorita, voy a buscar un video donde, Dios mío, esto ahora me sale a meter en la sopa. A ver si es animada. Mira aquí lo que te mencionaba. Como aquí lo que tenemos es un extremo 5' disponible, nosotros tenemos que comenzar a replicar siempre de un extremo 3'. ¿Qué sucede? Que como la cadena se va abriendo hacia allá, yo tengo que ir sintetizando este strand por pedazos. Mira, hice un pedazo, luego hice un pedazo, sigue abriendo la cadena, sintetizo otro pedazo, y cada uno de esos pedazos constituye un fragmento de Okazaki. Entonces después yo puedo pegar este pedazo con este pedazo a través de la ligasa. Mira ahí. Se buscó la imagen precisamente por eso, porque quizá de solamente cabeza sería medio. Mira aquí 3'. Se pega la DNA polimerasa a través, ¿verdad?, de cuando ya está el primer. Miren aquí, se pone el primer. El primer, como dije, miren acá, como dije ahorita, un segmento de RNA, por eso es que hay que quitarlo con la DNA polimerasa tipo 1. Es solamente para el anclaje. Miren acá, polimerasa tipo 3. Esos son los nucleótidos que vienen trayendo y lo va pegando. Entonces mira lo que pasa. Tú ves, se creó.
viene la DNA polimerasa, mira, y creó un fragmento. Ahora, cuando la helicasa volvió a abrir, fíjate, se crea otro espacio. Ya este está hecho. Pero aquí volvió y se creó otro espacio. En el leading strand, como sigue la dirección normal de 3' a 5', sigue de manera directa. Pero aquí, lamentablemente, como no es el caso y el extremo 3' siempre va a estar aquí, yo tengo que volver a realizar el proceso. Entonces, cada vez que yo expando aquí, que abro más las cadenas, voy sintetizando por pedazos. Y luego viene, como mencionamos, la DNA ligasa, que me va uniendo los fragmentos. Luego de que se quita de que se quitan los primers. Mira aquí, cada uno son fragmentos de Okazaki. Como vemos, esta ya tiene un poquito quizá más de sentido, que esta sea cadena continua y que esta sea discontinua, que se creen fragmentos. Voy a dejar esto por aquí también, por si acaso. Bueno, y miren, por ejemplo, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, miren, DNA polimerasa. Que aquí también se ve, miren acá. Este es el primer, ¿verdad? Que va de 5' a 3'. Miren la DNA polimerasa. La DNA polimerasa va sintetizando. Miren acá, de 3', o sea, de segmento 3' a 5'. Por ende, la cadena que ella va poniendo va de 5' a 3'. Así que si aquí se pone este nucleótido que no va, ella va a tener a través del proofreading que cortar de 3' a 5'. Así es que corta la DNA polimerasa tipo 3. La DNA polimerasa tipo 1 corta de 5' a 3'. Esas direcciones sí son bien importantes que las conozcan. Pues suelen preguntarla bastante. Miren acá. Miren ahí. Esa que ustedes están viendo ahí, aunque no lo representaron, DNA polimerasa tipo 1. Miren ahí. Quitó el primer y restituyó el segmento de DNA que iba ahí. Mirenlo aquí. Eso es RNA nuevamente primer. Lo quitó. La DNA polimerasa 1 quita y restituye. Luego, ¿qué hago aquí? Lo que me queda, unir los fragmentos de Okazaki. ¿Cómo lo uno? DNA ligasa, ¿ya? Por eso busqué el video, porque yo entiendo que esto, ¿verdad? Si no tiene un componente visual es como medio raro. Esto de Nick lo vamos a ver ahora cuando hablemos de reparación. En reparación, cada vez que usted tiene una interrupción de la cadena, eso se llama Nick. La ligasa viene y pega. Por si acaso, la ligasa pega los nucleótidos formando enlaces diéster fosfato o fosfodiéster, son lo mismo. El mismo proceso. Fíjate que esta siempre, la de arriba, sigue derechito. La de abajo es la que se hace por pedazos. Espero que con eso esté un poquito más claro. En este proceso eso, las animaciones son bien útiles. Bien útiles. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok. Entonces, miren. Nos habíamos mencionado que cada vez que nosotros copiábamos el DNA era muy importante mantener la fidelidad del mismo, que no hubiesen alteraciones, cambios, nada fuera de lugar, por la sencilla razón de que cada cambio puede constituir una mutación. Solo con una mutación. Cambio. Ahora bien, como nosotros mencionamos ahorita, hay diferentes maneras de controlar las mutaciones. Uno es el proofreading que tiene la DNA polimerasa. Y eso ocurre al momento
de la síntesis de las nuevas cadenas. Ahora, o sea, eso es cuando la DNA polimerasa misma, la 3, pone una cosa donde no va. Ella misma corrige. Ahora, fuera de la replicación, el DNA puede sufrir daños. Sobre todo porque, como vamos a comenzar a apreciar, el DNA puede dañarse de diferentes maneras. Regularmente hay dos cosas que tienen que ocasionar estos daños. Lo primero es radiación. Por eso es que la radiación predispone a cáncer, causa mutaciones. Y lo segundo son las llamadas ROS, Reactive Oxygen Species, especies reactivas de oxígenas, o más cariñosamente conocidas como radicales libres. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de estos segmentos y de estos, vamos a llamarlos estresores, pueden ocasionar daño directo al DNA. Ahora, cada vez que nosotros, como vemos aquí, dañamos dos segmentos de hebra, nosotros tenemos dos tipos de reparación. El primer tipo de reparación del daño nuevamente de dos hebras, o sea, de un segmento completo de DNA, el más básico es el non-homologous enjoining. ¿En qué consiste non-homologous enjoining? Bueno, se partió esto, bueno, por lo que quedó lo pegamos y ya. La información, el problema de este tipo de reparación es que yo restablezco la linearidad del DNA, pero la información que estaba aquí yo la perdí, porque no puedo recuperarla, no fue restituida. Sencillamente pegué los strands que quedaban ya. Por eso se llama así mismo, non-homologous enjoining. ¿Qué es importante eso? Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de ataxia telangiectasia y vamos a ver que esta es la llamada triada de las A: IgA deficiency, ataxia y telangiectasia. Telangiectasia. No me preocupen, que eso lo vamos a ver en inmuno, sobre todo por deficiencia del ATM gene que se encarga de esto. Se rompieron dos segmentos de DNA. No hay segmentos homólogos, o sea, no hay otros segmentos de DNA que se parezcan a eso y podamos utilizarlo de template. Bueno, pues lo que queda es pegar lo que quedó. Aquí hay pérdida de información. Ahora, si el segmento de DNA, miren acá, si el segmento de DNA que se perdió en algún otro segmento de nuestros genes, de nuestro genoma, nosotros tenemos un área, una copia, algo que podamos utilizar como plantilla. Entonces reparamos por homologous recombination. Homologous recombination es utilizar un segmento de DNA que es homólogo, o sea que tiene la misma información que el segmento afectado, y lo utilizamos como plantilla, como template, para decir, bueno, mira, yo sé que esta región de aquí, vamos a ponerlo de este color, yo sé que esta región de aquí es la información que me falta aquí. Entonces, ¿qué yo hago? Pues eso mismo, separo estos strands, lo comparo con este, y lo que me diga aquí que va ahí, pues yo lo pongo. Y ya, y al final yo tengo una reparación de las dos hebras del DNA, utilizando a esta como plantilla, y reparo sin perder información. Aquí pierdo información, aquí no pierdo información. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué no siempre hacemos esto? Si no perdemos información, bueno, no siempre es posible. Porque como mencionamos, necesitamos un segmento plantilla que no siempre está disponible. Aquí, ATM gene, ese que está asociado a ataxia telangiectasia.
aquí están los llamados, lo que le llaman BRCA. BRCA1, BRCA2, que son los que están asociados a cáncer de mama. Los BRCA son los que se encargan de facilitar este proceso, de restituir, de utilizar como plantilla segmentos de DNA para restituir otros homólogos, otros iguales. Cuando usted tiene mutaciones de los BRCA, sobre todo el 1, usted no puede hacer este tipo de reparación. Entonces constantemente está perdiendo información. ¿Y cuál es el problema con eso? Que si usted pierde genes, que de los llamados genes supresores de tumores, el nombre lo dice, usted está perdiendo genes que suprimen tumores. Por ende, está favoreciendo a que aparezcan cánceres. Entonces, lo más importante de acá es, ahora mismo, es que usted sepa que cuando tenemos ruptura de los dos strands de DNA, estos son los diferentes tipos de reparación que podemos hacer. Y que de lo que va a depender cuál de los dos métodos utilizamos es de si existe un template o no. Sencillo como es. Que si es importante. Más adelante vamos a hablar de los indicadores de cáncer de mama. Sobre todo, ahí es donde más nosotros los vemos. Aunque también está asociado al cáncer de ovario. Que es importante para nosotros que cuando nosotros mencionemos BRCA más adelante, usted diga, ah, mira, sí, esos son los que se encargan de ocasionar o de facilitar el proceso de reparación del DNA tipo recombinación cuando hay una cadena template disponible. O un poquito más adelante, ahora en inmuno, cuando hablemos de ataxia telangiectasia, ah, mira, yo recuerdo que eso se encargaba de unir los dos strands de DNA rotos cuando no existe un template, donde hay pérdida de información, pero peor que perder información es tener dos strands pegados. O sea, tener las dos cosas, o los strands pegados y la pérdida de información. Es mejor tener un problema que tener dos. Ahora, ¿qué es importante que sepan? Fíjense, estas reparaciones que nosotros vimos es cuando hay ruptura de las dos cadenas. Ahora vamos a ver cuando hay problemas en una sola cadena. Excelente. Miren acá. Del primero que vamos a hablar, miren, los nombres son bien importantes aquí. Miren aquí. Nucleotide Excision Repair. Nosotros habíamos hablado que el DNA estaba conformado por nucleótidos. Y dijimos nucleótidos T de 3. Mencionamos que los nucleótidos están conformados por una ribosa, una pentosa, en este caso una ribosa. Mencionamos también que había una base nitrogenada y que había un grupo fosfato. ¿Qué sucede? Nucleotide Excision Repair. Aquí nosotros estamos recuperando todo este segmento, lo eliminamos completamente. ¿Por qué eso es importante? Porque vamos a ver otro tipo de reparación que se llama Base Excision Repair. Entonces, en Base Excision Repair quitamos la base. En Nucleotide Excision Repair quitamos todo para reparar. Entonces, por eso le dije, mire, el nombre es importante. Nucleotide, nos llevamos todo. Base Excision, nos llevamos la base nada más. Y es bien importante tener una noción general de qué es lo que sucede aquí. Cuáles son los tipos de reparación. Porque vamos a ver que son procesos totalmente diferentes y hay patologías asociadas. Por ejemplo, miren acá. Como mencionamos, radiación es uno de los agentes que pueden ocasionar daño al DNA. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Cada vez que nosotros tenemos dos pirimidinas, o sea, una al lado de otro, y esta reciben rayo ultravioleta, sol, ¿verdad? Como fuente principal natural, se pueden formar dímeros. Miren,
Guanina se une, como mencioné ahorita, a través de 3 enlaces con citosina. Y timina se une con adenina a través de los 2 enlaces. Entonces, lo que ocurre acá es que en vez de yo tener 2 enlaces así y 2 así, se forman los enlaces entre las 2 timinas. Por eso se forman dímeros. Y eso pasa nuevamente con radiación ultravioleta. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el problema es que se están conectando estas 2 bases nitrogenadas. Pero según el nombre, lo que me dice es que la manera en que yo reparo no es a través de las bases nitrogenadas per se, es a través de la remoción de nucleótidos, o sea, segmentos completos. Que eso es lo que estamos viendo aquí. En DNA existen 2 grandes grupos de enzimas. Están las exonucleasas y las endonucleasas. Endo y exo. Exo de externo. Las exonucleasas rompen por afuera. Las endonucleasas rompen por adentro. Endo de adentro, exo de afuera. Entonces lo que ocurre aquí es, luego de que se detecta el problema, se remueve, como ven acá, una porción de nucleótidos completa. Se remueve el pedazo completo. ¿Y qué se hace después de eso? Sencillo. Sencillito. Nosotros tenemos aquí el template, la cadena original. Eliminamos donde está el problema y la hebra que queda es la normal. Entonces venimos acá y sustituimos. Ah, mira, aquí hay adenina, adenina. Ah, pues mira, aquí es timina, aquí es timina. Lo otro, lo que sea que haya, pues así. Ya, eso es Nucleotide Excision Repair. ¿Qué tienen que saber? Que aquí nuevamente como dice su nombre, removemos un nucleótido y que quien se encarga de eso es una endonucleasa que se lleve el segmento completo. ¿Qué es importante que sepan? Miren lo que dice aquí, UV exposure. Miren aquí lo que dice, xeroderma pigmentoso. Cuando nosotros tenemos problemas en este tipo de reparación, desarrollamos una patología llamada xeroderma pigmentoso. Y más adelante, cuando entremos a piel, vamos a ver esto, xeroderma pigmentoso. Xeroderma pigmentoso es una patología que principalmente que está asociada con daño a piel, mucosas, sobre todo a exposición a sol. Se llenan de tumoraciones, aumenta el riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque cada vez que esta persona se expone al sol, no hay cómo reparar esto. Estos son procesos que pasan todos los días en el cuerpo de nosotros. Y no nos dan problemas porque tenemos los mecanismos de reparación. Ahora, perdemos el mecanismo de reparación, xeroderma pigmentoso. Mutan esas células, se dañan. La acumulación de mutaciones puede llevar a desarrollar cánceres de piel, melanoma y compañía. Aunque nuevamente solo vamos en profundidad en dermato. Pero nuevamente, entonces cuando entremos a dermato, no vamos a hablar de esto. Lo que ya vamos a hablar de la característica de la patología. Y lo que es importante para nosotros es ver los fundamentos de qué es lo que pasa. Usted sepa que una endonucleasa. Entonces, Base Excision Repair. Nucleotide, ya nosotros vimos, nos llevamos un nucleótido completo, un pedazo, una serie, y le restituimos. Base Excision Repair, el nombre lo dice. ¿Qué es importante que sepan acá? Aquí nosotros tenemos como accionante una endonucleasa. Y aquí nosotros tenemos una enzima que se llama glucosilasa. Procedimientos diferentes, enzimas diferentes. Bien importante. Procesos diferentes, enzimas diferentes. Y daños diferentes. Aquí nosotros vimos que la exposición a rayos ultravioleta, a radiación, causaba dímeros de timinas. Aquí nosotros estamos viendo que lo que reparamos son
daños de manera espontánea. Aquí no hay radiación. Eso es bien importante. Fíjense. Entonces, venimos acá. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante que uno de los primeros, uracilo, esto es DNA. Uracilo no va en DNA. Uracilo es exclusivo del ARN. Es una manera en la cual podemos distinguir entre DNA y ARN. Aparte del estado de su ribosa, es uracilo. Eso no existe en DNA. Aquí eso es extraño. ¿Cuál es el problema? Que la citosina puede deaminarse de manera espontánea y convertirse en uracilo. Eso fue lo que nosotros vimos aquí. Entonces, como esto corresponde a una mutación, esto no debe estar aquí, hay que eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? La glicosilasa, miren lo que hace, que de hecho, esto fue un error que corregí en estos días. Miren, ustedes están viendo esto. Esto va. Aquí hay un pequeño error y es este. Que esto va así es. Aquí removieron esa parte. Bueno, en fin. Bueno, esto va así. Esto va así. Fíjense. Lo que hace la glicosilasa es que remueve la base. Por eso se llama base excision repair. Si yo quito la base, dejo atrás el grupo fosfato y la ribosa. Ahora, cuando yo quito la base y dejo la ribosa, el grupo fosfato, formo un apiside, apurinic, apirimidínico. Significa que ahí no hay ni una purina ahora ni una pirimidina, no hay base. ¿Por qué? Porque la quité. La glucosilasa me quitó esa base. Ahora, cuando se detecta el área, el sitio AP, o sea que no hay una base, proceden entonces las endonucleasas y liasas a remover esa ribosa y ese grupo fosfato. Posterior a eso, ya ustedes saben, resintetizar. Y de hecho, miren qué interesante. Ustedes están viendo eso. Este es otro error. Miren ahí, uracilo. Y aquí está que se puso uracilo de nuevo. Es citosina. Y miren, esto que ustedes están viendo aquí fue esto que yo puse aquí. Lo que pasa fue que lo quitaron antes. Eso es un error. Y esto aquí es otro error. Yo creo que incluso lo subí a la página. DNA no tiene uracilo. Entonces miren, ¿qué es importante? Detalles. Nosotros estamos viendo aquí que tienen que ocurrir dos cortes para yo poder remover el backbone del nucleótido. Vamos a decir que el extremo 5' y este el extremo 3'. Bueno, vamos a ponerlo bien. 3', 5'. Nosotros estamos viendo que la endonucleasa corta en un lado y que la liasa corta en otro. Eso es importante. Entonces, con este tipo de informaciones tienen que tener mucho cuidado porque le pueden preguntar ¿en qué segmento cortó la endonucleasa? Ah, mira, en el extremo 5'. La liasa, ¿dónde cortó? En el extremo 3'. Eso puede ser una buena pregunta. Ah, mira, que este segmento va de 5' a 3'. Yo te pregunto, ¿quién cortó aquí? ¿Quién cortó aquí? Es diferente. Ah, mira, aquí cortó la endonucleasa. Ah, mira, aquí cortó la liasa. Y posteriormente nuevamente reparamos. Y aquí nuevamente eso es otro error. Entonces, nuevamente, importante saberse los detalles, ponerle atención a estas cosas que pasan desapercibidos. Saber, dependiendo de qué tipo de insulto, es el tipo de reparación que voy a hacer.
Miren, aquí hay algo interesante. Ustedes ven que aquí dice DNA polimerasa tipo B. Bueno, beta no, beta. Entonces eso significa que estamos hablando de eucariotas. Si dijera tipo 2, estuviésemos hablando de procariotas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber aquí? Que luego de que se crea el sitio, viene la DNA polimerasa tipo beta o tipo 2, dependiendo del tipo de célula, y dice, ah, mira, se quitó esto. ¿Quién queda? Guanina. Entonces, si aquí hay guanina, ¿qué es lo que va aquí? Citosina. Entonces, pone la base que va. Pero fíjense, hay otro paso que ya conocemos, DNA ligasa. La DNA ligasa entonces pega los extremos. Eso es bien importante. Por último, nosotros tenemos el mismatch repair. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar del ciclo celular. Y vamos a mencionar que una de las principales fases es la fase S. La fase S es la parte de síntesis, donde ocurre de hecho la replicación, la duplicación del material genético. En gastrointestinal nosotros vamos a hablar de síndrome de Lynch. Cuando lleguemos ahí, ¿qué es importante que usted sepa? Que hay una serie de enzimas, dos se llaman MLH y MSH2, MLH2 y MSH2. Esos dos complejos de enzimas se encargan de, luego de que pasa la fase S, de verificar que toda la información del material genético replicado esté intacta. O sea, estos complejos enzimáticos proteicos chequean completamente el DNA y van verificando. Por ejemplo, miren aquí. Nosotros estamos viendo G con A. G con A no va. Aquí lo que va es T. Miren aquí. Por eso fue que aquí le dije, miren, esto es un error. Aquí pusieron G y pusieron U y es C, porque ya está arreglado. Entonces, T va con A, no G con A. Entonces, ¿qué hacen MLH y MSH? Se llevan el pedazo donde ocurrió el mismatch y restituyen, ¿ya? Eso es lo que ellas hacen. Evitan mutaciones. Ahora, ustedes me preguntarán acá, pero ¿por qué nosotros no reparamos esto que fue una base con otra como esto? Porque son momentos diferentes. Esto ocurre en cualquier momento en la célula. Esto ocurre solamente en la fase S, cuando pasamos de fase S a G2. Y cuando el error que se cometió no fue por una desaminación, sino porque esto que se está corriendo aquí, un error de la DNA polimerasa tipo 3. Miren, un poquito más adelante. Miren aquí. Miren aquí, ¿ustedes están viendo? Miren aquí, fase S. Miren qué está pasando ahí. Está el ciclo celular. Miren aquí. Miren una célula. Miren el material genético. Entra a la fase S y miren cómo está el material genético. Duplicado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Replicación. Entonces, lo que me está diciendo eso ahí es que cuando una célula pasa por su fase de replicación en la fase S del ciclo celular, justamente antes de que pase esa célula a la fase G2, me revisa el material genético completo a ver si la DNA polimerasa tipo 3 me cometió algún error y lo corrigen y ya, para lo mismo, controlar que no se generen errores, porque si bien es cierto la DNA polimerasa tiene proofreading, pues como todo sistema puede fallar. Y si estamos hablando de DNA, como hemos hablado, debemos de tener siempre diferentes tipos de mecanismos de control. Por eso es que hace un momento le dije, miren, tan importante como es el proceso saber cuándo ocurre, cuándo hago uno, cuándo hago otro, porque le van a preguntar más adelante. Le van a decir, miren, que que de manera espontánea una citosina se desaminó. Ah, pues ya te sabes que eso es un uracilo. Se convirtió en uracilo.
Ah, bueno, ¿y qué procedimiento es que se utiliza para hacer esa reparación, Base Excision Repair? ¿O cuáles son las enzimas? ¿Quién se encarga de crear el AP site? Ah, la glucosilasa. ¿Quién se encarga posteriormente de cortar en el extremo 5'? Ah, endonucleasa. ¿Quién se encarga de cortar en el extremo 3'? Ah, la liasa. ¿Quién se encarga de pegar posteriormente? Bacteria, DNA polimerasa tipo 2. Eucariota, DNA polimerasa tipo beta. Ya. Oh, mira, hubo un error. El proofreading no detectó un mismatch en las bases. ¿Quién se encarga de controlar eso? Ah, mismatch repair a través de la MLH y MSH2. Bien importante eso. ¿Tienen alguna duda? Pregunta de aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ok. Lo que yo les recomiendo que ustedes hagan con esto, bueno, que ustedes digan, bueno, miren, como siempre, que lo organicen. Digan, ah, mira, en el material genético nosotros podemos tener dos tipos de daño, que es a las hebras del DNA completas y a single base, a bases simples. Entonces, en la DNA, dependiendo si hay homología o no, yo puedo tener el non-homologous end joining y el homologous recombination. O el single base, tengo que saber que existe el nucleotide excision repair, el base excision repair y el mismatch repair. Tengo que saber que esto es cuando ocurre principalmente de aminación espontánea de citosina o por tóxicos. Tengo que saber que esto es cuando tengo el ATM gene y hay daños, formación de dímeros de pirimidinas por rayo ultravioleta. Mismatch repair, cuando la DNA polimerasa cometió algún tipo de error en la fase S del ciclo celular. Estos daños espontáneos, como hablamos, ya sea o radiación o especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Pues tener un mapa mental de qué es lo que está sucediendo, de organizar el conocimiento como siempre y de que usted pueda sentarse y esquematizar. Que usted pueda hacer esto de su cabeza, usted puede decir, me lo sé. No lo puede hacer, quiere decir que tiene todavía cosas que trabajar. Luego de eso, usted piensa por aquí mismo. No tienen que necesariamente escribirlo todo. Preguntarse, acá, cuáles son las enzimas que participan aquí, cuáles son las patologías asociadas, dónde que va glucosilasa, dónde que va endonucleasa, cuáles similitudes tienen cada proceso. Ya. Mira aquí síndrome de Lynch, mira aquí ataxia telangiectasia, mira aquí cuando hablamos ahorita de los BRCA, de cáncer de ovario, cáncer de mama. Ya, eso es lo que usted tiene que tener, información en la cabeza. Y nuevamente saberse cuáles son los fundamentos para cuando más adelante comencemos a hablar de los aspectos patológicos de todos esos fundamentos, pues tengamos algo de qué hablar y conectar. Ahora, si bien es cierto, como hemos visto, nosotros tenemos diferentes mecanismos de control de mutaciones, pues, como dicen por ahí, lamentablemente a veces shit happens. Igual pasa. Igual pasa. De ahora en adelante, miren, mutaciones no significa cáncer. Mutaciones no significa que usted se va a morir. Mutaciones sencillamente significa que usted está sustituyendo un nucleótido por otro. Ya. Y ya lo que se desenvuelva de ahí ya es otra cosa. Ahora, ¿qué sí podemos decir? Que en general las mutaciones no controladas tienden a tener outcomes deleterios. Sobre todo se afectan los llamados protooncogenes o los genes supresores de tumores. No se preocupen que vamos a llegar a eso en onco, pero para que más o menos sepan por dónde va el asunto. Entonces, una pregunta. ¿Ustedes quieren un minuto para respirar? Porque aquí eso. O le damos para allá de una vez. Seguros que no tienen, seguros y seguras que ninguna duda, pregunta.
Nuevamente, como siempre, muchas de las cosas que nosotros vamos a hablar ahora, todo va a ser raro, todo va a ser nuevo, todo va a ser salvaje, todo va a estar como fuera de sitio, normal. Nuevamente, lo que a mí más me interesa es que ustedes comiencen a desarrollar un mapa mental, que comiencen a esquematizar las informaciones, como la primera semana, y vio que me ganó un cachú. Pero como yo les he dicho, lo más importante para nosotros es, ahora mismo que estamos comenzando, tener una noción general de, de lo que está sucediendo y de las bases del contenido que nos va a permitir más adelante complicarnos un poco. Y nuevamente todo va a ser difícil, todo va a ser incómodo, todo va a ser raro, fuera de sitio, todo se le va a olvidar, normal. Por eso es que, como les he dicho, me interesa más que trabajar ahora mismo de que mucho contenido y hablar de muchas cosas y volvernos locos con ahora de que mira, vamos a hablar de las características del cerebro pigmentoso, miren, vamos a hablar de síndrome de Lynch. No, vamos a tener tiempo para eso. Lo que me interesa es que aprovechen el material que está aquí, que no lo vamos a volver a ver más adelante. Que lo que vamos a ver más adelante son las alteraciones patológicas. Y también, como les mencioné recientemente, pasa mucho también que, como muchas de las cosas que uno está viendo son quizás relativamente nuevas, o hace mucho que uno la vio, comienza también a pensar, a considerar que la manera de enfocar el material, de hacer lo que entre comillas sea más fácil, es leer mucho de otros lados. A veces eso es bueno, pero tienen que tener cuidado. Como ustedes ven, cada vez que pasa algo, hay algún proceso, ya más fácil le busco una imagen o un video que enseñe, pero difícilmente material totalmente escrito, por la sencilla razón de que, como mencioné ayer, todos estos procesos realmente aquí están simplificados, son mucho más abiertos y complicados, pero para nuestra suerte lo que se requiere es conocimiento general. Para nuestra suerte. Todas estas cosas son mucho más complicadas realmente. Más de lo que uno quizá podría imaginarse. Entonces, mutaciones. Por si acaso, también, muchas veces, como ya ha pasado y va a suceder, hay algunos conceptos, por ejemplo aquí en Lac Operum, que nosotros lo vamos a hablar un poquito más adelante. Por ejemplo, ustedes leanlo igual, no se preocupen, que lo vamos a abordar, y es porque estos temas ya requieren que entendamos algunas cosas. Nosotros no hemos hablado de regulación génica, no hemos hablado de los diferentes tipos de utilización de material de fundamento para accesibilizar energía. Y nuevamente estos son conceptos que se aplican principalmente a bacterias, que naturalmente no hemos hablado de eso. Y ya no aquí no estamos hablando de procesos, sino regulación de procesos. Esto precisamente lo vamos a recuperar en micro. Ya cuando hemos hablado hayamos hablado de los fundamentos, de que ya sepamos qué es bien el DNA, cuáles son sus procesos, cuáles son sus partes, cuáles son los procedimientos que regulan qué sucede, cuándo no. Cuando ya también tengamos una idea de a qué se refiere el metabolismo, por lo menos de carbohidratos de manera general, qué es eso, por qué es así, por qué hay que regularlo, por qué podemos preferir un sustrato energético sobre otro. Y nuevamente, muchas de las cosas ahora mismo quizá no tengan mucho sentido, pero más adelante ustedes van a notar la diferencia, van a decir, ok, ya entiendo. Mientras tanto, créanme un ching. Miren, mutaciones. Como ven acá, y como mencionamos, mutaciones sencillamente, eso que nosotros vimos aquí.
principalmente cuando nos referimos a mutaciones es a esto, a usted cambiar apareaciones. Cambiar apareaciones. Y como vemos acá, hay diferentes tipos de mutaciones. Lo más chulo es la clasificación, que es Single Nucleotide Substitution, que esto y esto es un ejemplo, donde nosotros literalmente lo que hicimos fue eso, cambiar un nucleótido. Y están los otros tipos. Miren, ¿qué me interesa que ustedes sepan acá? El primer concepto es qué es una transición y qué es una transversión. Miren, nosotros mencionamos ya que las bases nitrogenadas se dividen en dos grandes grupos. Están las purinas, y sabemos que la purina es adenina y guanina. Y las pirimidinas son uracilo, timina, citosina. Ya nosotros sabemos que uracilo lo vemos en RNA. ¿Qué sucede? Imagínense que usted tiene aquí un segmento de DNA, ¿verdad? Y que aquí usted tiene guanina, y lo que va al frente de guanina es citosina. Aquí timina, aquí adenina. Aquí también timina, aquí adenina. Aquí adenina, aquí timina, aquí es citosina, aquí guanina, aquí es citosina, aquí timina y adenina. Ya, esto es un segmento de DNA. Literalmente una mutación y yo agarrar esto de aquí, quitarlo y poner cualquier otra cosa. Una adenina, lo que sea que no sea T, ya es una mutación. Ahora, si yo, como ven aquí, nosotros tenemos una clasificación transición y transversión. Fíjense. Si yo quito, por ejemplo, una T, ya nosotros sabemos que T, timina es una pirimidina. Si yo quito una pirimidina, en este caso, T, si yo quito la T y la sustituyo con una C, eso es una transición. Yo estoy quitando una de un grupo y sustituyéndola por otro de ese mismo grupo. Es una transición. Ahora, en cambio, si aquí había una T, que es una pirimidina, y yo la sustituí por una purina, guanina en este caso, eso es una transversión. Y viceversa. Si yo tengo una purina y quito la purina y pongo adenina, transición. Cambio, la mutación fue dentro del mismo grupo. Cambio una guanina por una citosina, por una timina o hasta por un uracilo, transversión. Transición, transversión. Como siempre, tiene que tener mucho cuidado con eso. Son nombres parecidos que pueden confundir fácilmente. Miren, nosotros vamos a hablar ahora de diferentes tipos de mutaciones. ¿Qué es importante que sepan? ¿Cuál es la menos severa y cuál es la más severa? Ya. Las menos severas son las silentes, la más severa frame shift mutation. Entonces, como ven acá, los single nucleotide substitution se dividen en silentes, missense y nonsense. Miren, single nucleotide mutations se van a dividir, como vimos, en silente, missense y nonsense. Para abordar esto, ¿verdad? Venimos aquí a buscar nuestro generic code. Generic code. O de hecho, nosotros podemos utilizar esto mismo de aquí. Vamos a utilizar esto, no vamos a complicar la pita. Ok. Silente. Vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Que este es nuestro strand de base. Déjame sacar una copia. Voy a tener aquí. Es un strand de base. Nosotros venimos aquí a nuestro genérico
Vamos a utilizar esta. Y lo que vamos a ver es esto. Vamos a, para no complicarnos mucho, vamos a utilizar este GA. Entonces, GA, pues ya yo sé que tengo que buscar aquí GAA. Entonces eso es glutamato. Entonces esto me codifica a mí para glutamato. ¿Verdad? Imagínense, esta es mi secuencia original. Imagínense que yo sufro una mutación. Y la mutación es esto. Sustituyo G, el A, perdón. La sustituyo por G. Entonces ocurrió una mutación aquí. Ahora vamos a buscar. Lo que estaba era G, A. Mutó esto. Y ahora tengo. En vez de A, tengo G en la tercera posición. Vamos a buscar qué es. G, A, G. Miren aquí, G a G. Surgió una mutación, pero este nuevo triplete de codones me codifica igual para glutamato. Entonces hubo una mutación, pero no me cambió el aminoácido. Entonces eso es una mutación silente. Hubo una mutación, pero el aminoácido final fue igual. Silente. Las mutaciones silentes son las benignas. Hay una mutación, pero no cambió el producto. Entonces todo bien. Ahora, missense. Vamos a suponer, vamos a agarrar el otro caso. En el siguiente caso, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos nuevamente aquí. El strand original es GAA. Y la mutación que ocurrió fue... vamos a cambiar el del medio. Se convirtió, en vez de GAA, se convirtió en GGA. GGA. Para que se vea mejor. Ok, entonces esta fue la mutación. Cambió de GAA a GGA, o sea, cambió el del medio. Entonces, GAA, ya sabemos que es glutamato. Y GGA, vamos a ver que es GGA, glicina. De glutamato me cambió a glicina. En el primer ejemplo, nosotros hubo una mutación, pero de glutamato se quedó como glutamato. Aquí me está cambiando de glutamato a glicina. Glicina. Hubo un cambio. Un aminoácido nuevo. Ya yo no tengo glutamato, tengo otro. Entonces eso es un missense mutation. Donde yo, la mutación que ocurrió me cambió un aminoácido por otro. Ya la proteína que salga de ahí es diferente por ese solo aminoácido. Ahora, ¿qué tienen que saber? Las missense se dividen en dos grandes grupos. Se dividen en conservativas o no conservativas. Ok, vamos a utilizar esto. Fíjense. Como mencioné, las missense se subclasifican en conservativa y no conservativa. Fíjense lo siguiente. Aquí nosotros cambiamos glutamato por glicina. Entonces vamos a ver dónde está glutamato. Miren glutamato. Glutamato tiene carga negativa, ¿verdad? Y glicina tiene carga, no tiene carga, es no polar. Entonces nosotros cambiamos una carga negativa por una carga cero. Entonces eso es no conservativa. Si yo hubiese cambiado glutamato por aspartato, que también es negativo, eso es una missense
conservativa, porque cambió un aminoácido de carga negativa por otro de carga negativa, pero un aminoácido que es muy probable que se comporte igual que el glutamato. Eso es bien importante. Me va a cambiar a la proteína final, pero no me la va a cambiar tanto, porque eso es lo mismo. Sencillito como eso. Silente, el nombre lo dice, no pasa nada, todo bien. Hubo una mutación, pero no hay cambio. Missense, con pérdida de sentido, cambio un aminoácido por otro. El aminoácido nuevo es diferente al original en su composición química, en sus características químicas, no conservativa. Conservativa, tienen características químicas similares. Lo mismo, cambiar un polar sin carga por otro, o cambiar un positivo por otro positivo. Nonsense. Nonsense es cuando la mutación que se genera lo que me pone es un codón de stop. Por ejemplo, de hecho aquí tiene que haber uno. Mira aquí. Bueno, vamos a agarrar esto. Esto mismo. Mira acá. Nonsense mutation. La mutación que esta es la original y esta es la mutada. UAG es uno de los codones de stop. Nosotros mencionamos que AUG era el codón para metionina. Y también mencionamos de manera briefly que UAG, UAA y UGA son los codones de stop. Entonces, cada vez que ocurre una mutación donde me sale como producto uno de estos tres codones, eso es un nonsense mutation. Donde yo termino una cadena de manera anticipada por una mutación. Silente, nuevamente, cambié, hubo una mutación, pero el aminoácido que quedó es el mismo. Missense, cambié un aminoácido por otro. Tiene misma característica química, ese aminoácido nuevo, conservativa. ¿Tienen características químicas diferentes? No conservativa. ¿Ya? Nonsense. El resultado de la mutación, un codón de stop, que puede ser UAG, UA o UGA. Esto sí tienen que aprendérselo. Y esto, de memoria. Como le dije, esto no. El código genético no tienen que aprendérselo de memoria, porque cuando lo necesitan en el examen le ponen el chart. Pero sí los codones de stop tienen que saberse. Entonces, ¿tienen alguna duda? Pregunta. Todo un poquito más claro con las mutaciones. Voy por aquí. Oh, una mano por ahí. Pensaba que habían escrito. No, no hay preguntas. Todo bien, claro. Bueno, como les dije, miren. Al principio todo va a ser raro, todo va a ser difícil, todo va a ser incómodo. Pero yo les puedo decir que si estudian lo suficiente y hacen lo que les corresponde, se va a poner más fácil. Porque normalmente estamos sentando las bases generales. Y como todos sabemos, la bioquímica no es tampoco un cachú. Iniciar por uno de los temas más difíciles es más incómodos también. Es bueno porque ya lo que queda es más fácil. Entonces aquí vamos a ver mucho proceso, vamos a ver muchas cosas. Como le dije, vamos a estar saltando de una cosa a otra. Siempre que sea posible, vamos a buscar una conexión entre ellos. Fíjense que cada vez que nosotros vimos replicación, de una vez reparación, conectar el tema. Ah, mira, no hemos hablado de ciclo celular, pero ya sabemos que hay una conexión entre replicación, entre mismatch repair, entre algo que todavía no hemos visto y que mucho más para adelante que lo vamos a ver, síndrome de Lynch, cáncer de mama. Esas son las relaciones que nos interesan a nosotros hacer para que cuando estemos un poquito más adelantados, facilitarnos la vida. Déjame parar esto.